Capítulo 1. Punto de vista en tercera persona. Sí, tengo buen pelo, dijo un chico de 14 años mirándose al espejo. Claro, sin músculos. Uf. Soltó un suspiro mientras se miraba los delgados brazos. Solo dale un poco de tiempo, y un poco de ejercicio, se quedó mirando su reflejo y sonrió. Pero el momento se vio interrumpido por la voz de un niño pequeño, que lo miraba con expresión perpleja. ¿Qué estás haciendo? Y ahí viene el diablillo, murmuró el adolescente, girándose para ver a su hermano de 9 años mirándolo con desaprobación. ¿Qué quieres, Sheldon? El niño, Sheldon Lee Cooper, mantuvo la mirada fija. Esta es mi hora de ir al baño. El adolescente sonrió con suficiencia. ¿Sí? ¿Y? Dijo, esperando una respuesta. Sheldon parpadeó, un poco desconcertado por el comportamiento de su hermano. ¿Sufres de amnesia global transitoria? ¿Te golpeaste la cabeza muy fuerte? Espera, qué tonto. ¿Recuerdas mi nombre, lo que descarta esos síntomas? ¿O quizás es una enfermedad nueva? ¡Ay, qué emocionante! El niño mayor se rió, genuinamente divertido por la dramática curiosidad de su hermano pequeño. Eres realmente único, dijo mientras le revolvía el pelo a Sheldon al pasar junto a él. Sheldon se quedó paralizado de horror. Su hermano lo tocó. Le tocó el pelo. Estás claramente enfermo. Mamá. Georgie se comporta de forma extraña. Gritó, pidiendo ayuda como si fuera una cuestión de vida o muerte. Se oyeron pasos fuertes por el pasillo. ¿Qué pasa? Preguntó su madre, Mary Cooper. Vio a Georgie pasar junto a ella con una sonrisa. Deja de intimidar a tu hermano pequeño. No lo estoy intimidando, dijo Georgie, sin dejar de sonreír. Simplemente lo adoro. Mentiras. Estás enfermo. Aléjate de mí. Pero si quiero estudiar tu estado, tendré que usar un traje de protección. Exclamó Sheldon, y salió corriendo dramáticamente. Mary lo vio correr y luego se volvió hacia su hijo mayor, George Cooper Jr., con una mirada penetrante. ¿Qué le hiciste a tu hermano? Nada. Solo estaba usando el baño, respondió Georgie, aún con esa sonrisa misteriosa. Eres raro, dijo otra voz, una joven que estaba cerca. Oye, ese debería ser el título de tu hermano gemelo, bromeó Georgie, solo para recibir un golpecito juguetón en la nuca. ¿Aún es a tu hermano a quien llamas raro? Dijo una voz ronca desde atrás. Antes de que George Sr. pudiera decir más, Sheldon reapareció, ahora completamente vestido con un traje de materiales peligrosos, con casco y bastón incluidos, lo que hizo que George hiciera una pausa a mitad de la oración. Sí. Sigue siendo tu hermano, murmuró George, retrocediendo mientras Sheldon permanecía en medio de la habitación como un pequeño superviviente del apocalipsis. Otro bicho raro, añadió la niña. ¿Qué te pasa? Le preguntó a Georgie, mirándolo con sospecha. ¿Qué? No me pasa nada. Además, todavía tienes que encontrarle un traje mejor, respondió Georgie, señalando a Sheldon y dirigiéndose a la mesa a desayunar. No puedes hacer nada sin recibir un diagnóstico preciso de un experto, anunció Sheldon desde el otro lado de la sala. ¿Eres un experto? Creía que tu especialidad era física teórica, ingeniería, matemáticas o algo así, dijo Georgie mientras agarraba una pila de panqueques que había hecho su mamá. Sheldon se quedó paralizado. Había leído mucho sobre medicina, pero no era precisamente su especialidad. Lo he estudiado, insistió Sheldon, hinchándose de orgullo. Puedo hacer un diagnóstico ahora mismo basándome en tu comportamiento. Le faltaba experiencia, pero lo que tenía era una confianza inigualable. Georgie hizo una pausa a mitad del bocado. Miró a Sheldon con ojos tranquilos. ¿Por qué no desayunamos tranquilos? Sheldon, quítate esa ropa de desastre, antes de que llegues tarde a la escuela, dijo George Sr. porque no sabía nada de esa ropa que llevaba Sheldon. Pero Georgie lo detuvo con suavidad. Espera un segundo, Sheldon, ven aquí. Sheldon dudó pero finalmente se acercó. No estoy enfermo, Sheldon, dijo Georgie con dulzura. Te encanta la ciencia, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, mi héroe es Albert Einstein. Desarrolló la ecuación más emblemática de la física, dijo Sheldon con entusiasmo, asintiendo. Bien. Entonces, ¿por qué juegas al doctor? ¿Quieres convertirte en un experto médico ahora? Si es así, te apoyaremos, dijo Georgie con una sonrisa. ¿De qué hablas? ¿Te estás burlando de mí?
La ciencia es más que solo medicina. Espetó Sheldon, quitándose el casco con frustración. Su mirada penetrante era más adorable que intimidante. Sé más de medicina que tú. Pero no eres un robot, Sheldon, dijo Georgie en voz baja, sin dejar de sonreír. No puedes dominarlo todo. Concéntrate en lo que se te da bien. Eres un genio, sí, pero sigues siendo humano. Se te derretirá el cerebro si intentas absorber todo el conocimiento del mundo. Sheldon abrió la boca para discutir, pero Georgie no lo dejó. Además, no querrías que cientos de investigadores médicos perdieran sus trabajos solo porque pudieras hacerlo todo tú solo, ¿verdad? Dijo Georgie. Sheldon guardó silencio. A pesar de todo su orgullo, Mary lo había criado con un sentido básico de la moralidad, aunque no siempre se notara. Supongo que tienes razón, murmuró. Además, gérmenes, enfermedades y muerte no eran precisamente sus temas favoritos. Bien, dijo Georgie mientras volvía a despeinar a su hermano. Ahora vete. Ya casi llegas tarde a tu turno de ducha. Los ojos de Sheldon se abrieron de par en par, horrorizado. ¡Ay, Dios mío! Corrió al baño, dejando a los demás sentados a la mesa del desayuno. Georgie rió entre dientes, divertido por las peculiaridades de su hermano pequeño, pero algo no encajaba. La habitación estaba demasiado silenciosa. Su madre tenía las manos apretadas y los ojos cerrados. Su padre estaba boquiabierto. Y su hermanita lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? Preguntó Georgie, mirando a Missy, la gemela de Sheldon. Estás actuando raro. Y me estás asustando, dijo Missy con horror. Yo también, dijo George, poniéndosele la piel de gallina. Señor, por favor, salva a mi hijo, es solo un niño. Llévate al demonio que está usando su cuerpo. La oración de María fue apenas audible, pero todos la oyeron. Vamos. Gruñó Georgie, molesto por sus reacciones. Miró a su alrededor. Bueno, quizá él era el raro. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo Georgie. Tal vez poseído era la palabra correcta, pero si el señor mismo lo había enviado de regreso, ¿qué iban a hacer al respecto? ¿Estás enfermo? Preguntó George, acercándose y poniendo una mano en la frente de Georgie. No lo estás, pero te llevaremos al hospital de todos modos. No estoy enfermo, papá. Solo estoy emocionado de que Sheldon vaya a la escuela conmigo, dijo Georgie riéndose e intentando golpear la mano de George. Eso hizo que todos estuviéramos más preocupados. Por favor, señor. Perdona los pecados de este niño, susurró María de nuevo. Ahora eres más raro que Sheldon, añadió Missy, pero un segundo después, se encogió de hombros y volvió a desayunar. Necesitas un médico. Dijo George, cada vez más alarmado. Quizás Sheldon tenía razón. Mary, vámonos. Agarró el brazo de Georgie y miró a su esposa. No te quedes ahí parado rezando. Tenemos que llevarlo al hospital. Sí, tienes razón. Vamos, Georgie, dijo Mary con tristeza. O quizás el pastor Jeff podría ayudarte. Quizás él pueda purificarte. George miró a Mary con incredulidad. ¿En serio? No está poseído, ¿verdad? Preguntó, aunque ahora parecía inseguro. No estoy enferma. No estoy poseída. Solo estoy madurando, mamá. Papá, dijo Georgie con calma. De hecho, me siento genial. Podría ir corriendo a la escuela ahora mismo. No, no vas a ir corriendo a la escuela, advirtió Mary con más horror ahora. Tiene razón. Pero estoy más preocupado por ti, admitió George. Oye, yo también estoy preocupada. Exclamó Missy, sin querer quedarse fuera. Si acabas en un hospital psiquiátrico, me quedo con tu habitación. Georgie se rió. Jaja, entonces tendrás que limpiarlo primero. No, yo estoy bien con el mío, dijo Missy tras pensarlo un poco, y luego volvió a ignorarlo. Mary y George estaban acostumbrados al descaro de Missy, pero no a que Georgie se riera de él. Le preguntaré a mi mamá sobre esto, murmuró Mary. Sí, asintió George en voz baja. Había asuntos más importantes en juego. Mejor me voy o llegaré tarde, dijo Georgie, recogiendo su lonchera. Antes de irse, le dio un beso a su mamá en la mejilla. Adiós. Te amo. Mary se quedó paralizada. George también, quien, mirando a su hijo con preocupación, dijo. Maldita sea, Georgie. Antes de intentar alcanzarlo. Capítulo 2. Punto de vista en tercera persona. Un pequeño flashback entonces, ¿por dónde empiezo?
dijo una presencia con voz serena, mientras contemplaba al joven alma que tenía delante. Muy bien, empecemos con esto. Estás muerto, dijo rotundamente. La presencia esperaba una reacción, alguna emoción que pudiera aparecer en el rostro del alma, pero no llegó ninguna. ¿Y entonces? Respondió el alma con sencillez. Ya había aceptado la verdad. ¿Qué otra emoción le quedaba por expresar? Esa presencia, llamémosla Rob, permaneció en silencio, observando el alma por un momento más antes de finalmente volver a hablar. ¿Has aceptado esta realidad? Sorprendentemente bien. Supongo que sí. ¿Y ahora qué? Preguntó el alma, volviéndose hacia Rob. Supongo que tú mandas aquí, ¿verdad? Luego miró a su alrededor. Tienes razón. ¿Te gusta estar aquí? Preguntó Rob en voz baja. El alma no podía distinguir el rostro de Rob, así que imaginó que sonreía. Bueno, no lo odio, respondió el alma, y luego volvió a mirar a Rob, o mejor dicho, a la figura brillante que irradiaba una suave calidez. La luz no incomodó al alma. Al contrario, se sintió reconfortada, como si la abrazaran. ¿Quieres quedarte? Preguntó Rob, ofreciéndole al alma una opción. El alma se quedó en silencio. Aunque no le importaba quedarse allí, un pensamiento se agitó en su mente. ¿Acaso merezco esto? Si quieres, intervino Rob, leyendo los pensamientos del alma. Claro que podía. Supongo que esto es lo que la gente llama el cielo, ¿eh? Murmuró el alma con voz grave, y él ya suponía que Rob podía leerle la mente. No exactamente, dijo Rob. Pero si quieres, puedes quedarte. Quédate en paz. Te mereces estar aquí. ¿De verdad tengo opción? No me siento digna de este lugar. Esto parece el cielo, y he cometido muchos pecados en mi vida, confesó el alma. No se sentía diferente a cualquier otro ser humano imperfecto. Jaja. No seas tan dramático, dijo Rob riendo. No solo tienes muchos pecados, sino que tampoco muchas buenas obras. El alma lo miró sin saber si sentirse insultada o divertida. Si no quieres quedarte aquí, puedo ofrecerte otras opciones, dijo Rob con calma. Oh, no me malinterpretes. Sí que quiero quedarme. Pero cuéntanos qué tienes, respondió el alma rápidamente. ¿Quién no querría quedarse en el cielo? Bien, veamos. Te gusta aquí, así que apuesto a que te gustaría aún más el verdadero cielo. ¿Pero de verdad quieres vivir allí? Una parte de tu corazón dice que sí, pero otra parte no. Claramente, no te gusta la idea del infierno. ¿A nadie le gusta? El alma asintió, observando a Rob mientras parecía considerar el siguiente movimiento. ¿Qué tal la transmigración? ¿O la reencarnación? Preguntó finalmente Rob, observando el alma con atención. ¿Entonces tengo que vivir una vida completamente nueva? Eso suena terrible, ya he visto lo oscuro que puede ser el mundo, dijo el alma, temblando. Por supuesto, Rob lo notó, pero no ofreció palabras de consuelo. No le hacía falta. Lo sabía todo sobre el alma, desde el momento del nacimiento hasta su injusta muerte. ¿Te gusta el joven Sheldon, verdad? Ay, no me mires así. Sé que te encanta esa serie. Y The Big Bang Theory también. El alma quiso negarlo, pero antes de que pudiera hablar, Rob la interrumpió. No tenía sentido mentir. Si hubiera podido, lo habría hecho desde el principio. Así que no dijo nada y continuó escuchando. ¿Te gustaría vivir en ese mundo? Preguntó Rob, observando la reacción del alma. La forma entera del alma tembló con más fuerza. No me mires con cara de me lo merezco. Si te ofrezco enviarte allí, claro que te lo mereces. ¿En serio? Preguntó finalmente el alma después de un largo silencio. Sí. Vamos, dame un poco más de entusiasmo. Rob sonrió. Chasqueó los dedos y apareció una pantalla ante ambos. ¿Tendré alguna misión que cumplir allí? Preguntó el alma con cautela. Claro que nada es gratis. ¿Tendría que luchar o desterrar almas perdidas? Mejor saberlo ahora, y rechazarlo si es necesario. La verdad es que no. Pero puedes rezar por mí. Jaja. Rob rió. No tienes por qué hacerlo, claro. Pero si alguna vez te apetece, quizá te envíe un poco de paz. El alma murmuró, ¿entonces no tengo que hacer nada por ti? ¿Como construir una iglesia o encontrar seguidores? Para nada. Solo quiero darte felicidad, dijo Rob con dulzura. Juntos, miraron la pantalla. Mostraba al joven Sheldon Lee Cooper jugando con su tren.
Su madre cocinaba, Missy ya estaba sentada a la mesa y George tomaba un sorbo de café. Sheldon tuvo muchísima suerte. Dotado de genio, oído perfecto, vamos, eso es prácticamente hacer trampa. Y encima, una familia amorosa. Un paquete completo. Pero... no me vas a enviar como Sheldon, ¿verdad? Porque prefiero quedarme en el cielo, dijo el alma con firmeza, volviéndose hacia Rob. Jajaja, claro que no. Yo no te haría eso. Conozco tu historia, joven alma, te enviaré como Georgie. Míralo. Cara hermosa, cabello hermoso, y, eso es todo. Rob giró la cabeza cuando el alma lo miró con seriedad. Georgie. Vamos, ni siquiera me gusta su voz en la serie, está bien, cedió Rob. Te daré un regalo. Puedes modificar el cuerpo de Georgie como quieras. Un nuevo panel apareció ante ellos, mostrando el cuerpo desnudo de Georgie. Bueno, supongo que esto será mío entonces. ¿Puedo cambiar algo? ¿Los cambios despertarán sospechas? El alma miró a Rob y dijo, oye, podría destrozar ese mundo en pedazos con solo chasquear los dedos. Bueno, luz verde para mí, a ver, la cara necesita una pequeña mejora. El pelo se ve bien, pero lo quiero negro. En cuanto a la altura, digamos 1,85 m para mi cuerpo adulto, y 1,70 m por ahora. ¿Puedes darme superpoderes también? ¿Quieres el cuerpo del Capitán América, eh? No puedo hacer eso exactamente, pero puedo darte el físico perfecto. Significa que no te volverás musculoso como un físico-culturista desastroso, aunque te entrenes demasiado, ni que te quedarás pequeño solo por comer comida chatarra. Tus músculos, tendones, todo tu cuerpo se desarrollará en proporción a un cuerpo esbelto y entrenado. Cuanto más entrenes, más perfecto te volverás. Eso suena genial, pero no me gusta su voz en el joven Sheldon. Como me voy a vivir a Texas, quiero que mi voz sea más cálida, más suave, más encantadora. ¿Quieres ser músico? Preguntó Rob, consciente ya de que en su vida anterior, el niño había soñado con ello, pero sus limitaciones físicas lo frenaban. No estoy muy seguro. Pero quiero esa voz. Si la tuviera, no tendría que esforzarme tanto para ser alguien. Sobre todo ahora que mi rostro ha mejorado. Rob se encogió de hombros y examinó al personaje que tenía delante. Claro, no olvidemos lo más importante, agrandémoslo. Cuanto más grande, mejor. El alma comentó con entusiasmo sobre esa parte. Bien, ya terminé, dijo el alma mientras observaba la nueva forma que había creado. El cabello ya era genial, pero lo tiñó de un negro más oscuro y brillante. A ver, te encantan los animales, ¿verdad? Te daré una afinidad por ellos, ofreció Rob. Pero el alma rápidamente lo interrumpió. No me des demasiada afinidad. Sheldon le tiene miedo a los perros, las gallinas, los pájaros, las abejas y cosas así. Lo sé, lo sé. Esta afinidad no te convierte en una especie de encantador de animales ni en la reencarnación de Sulaiman. Simplemente significa que los animales no te verán como una amenaza. Se sentirán cómodos contigo. Bueno, está bien entonces. Rob sonrió y siguió personalizando al personaje. Creo que un oído absoluto estaría bien. Y una cosa más, sí, añadamos eso también. Ya vamos por buen camino. Quizás este poder sea demasiado para ti. Probablemente no puedas usarlo con toda su potencia. Te doy algo llamado voz del alma, ¿quieres añadir algo más? Preguntó Rob, al notar la expresión vacía y ligeramente escéptica del alma. Se dio cuenta de que el don tenía peso. ¿Qué es eso de la voz del alma? ¿Voy a empezar a hablar con fantasmas o algo así? Preguntó el alma, sin estar seguro de lo que acababa de hacer Rob, aunque no percibía ninguna malicia. La voz del alma es el poder de atraer a otros a un mundo que creas al cantar, o algo así como una válvula de escape para el alma, si logras aprovechar todo su potencial, explicó Rob. Su rostro se ensombreció ligeramente. Le di este poder a alguien antes, y lo desperdició. Eso suena intenso, dijo el alma, con los labios ligeramente crispados. Apenas podía creer que alguien le estuviera otorgando una habilidad mística en un mundo moderno. Oh, es poderoso. Pero requiere que expreses tus emociones más profundas en tu voz. Alegría, tristeza, ira, lo que sea. Si viertes tu alma en la canción o algo similar, quienes te rodean lo sentirán, serán parte de ello. Solo recuerda, este poder también extrae tus propias emociones. O, mejor dicho, tu alma.
También te sentirás atraído hacia esas profundidades emocionales. Quizás nunca puedas usarlo a menos que estés realmente sumergido en tus sentimientos. ¿De verdad? ¿Solo quieres que sea cantante, no? Preguntó con un tono de sospecha. ¿De qué hablas? Puedes ser lo que quieras en ese mundo. Me da igual lo que elijas. Sé que eres un buen chico, solo un poco retorcido, dijo Rob con una sonrisa. Quiero que te diviertas ahí fuera. Pero recuerda, esa gente de ese mundo son reales. No son solo personajes de tus series o programas de Netflix. Creo que ya lo entiendes. Lo sé, respondió el joven, con los ojos brillantes de determinación. Voy a ser el hermano mayor más genial y el hijo más orgulloso que hayan tenido. Ese es el espíritu. Sonrió Rob. Ahora, vete, hijo mío. El alma lo miró por última vez. Gracias. De nada, niña. Y con esas palabras, todo se volvió negro. La conciencia del alma comenzó a divagar, y poco a poco, sus ojos se abrieron. Solo podía ver una habitación desordenada, y una revista porno en la mano. ¡Ay, Dios mío!, murmuró el joven Georgie, tirando rápidamente la revista a un lado. Necesito limpiar esta habitación. Capítulo 3. El punto de vista de Georgie de vuelta al instituto, otra vez. Uf. Miré a mi alrededor. Algunos rostros me eran familiares. Los recuerdos del pasado de Georgie me ayudaban a reconocerlos. Me dirigí a mi salón de clases y miré a los estudiantes que estaban allí. Había punks, animadoras, hippies, no me importaban mucho las etiquetas. Pero una cosa estaba clara. Nadie quería perderse sus años de instituto. En ese momento, una chica salió del baño. Hola, Verónica. La saludé con una sonrisa. Me miró confundida. ¿Por qué sonríes así, Georgie? Es raro. ¿Sí? Bueno, mi hermanito empieza el colegio aquí hoy, dije, encogiéndome de hombros. ¿De eso estás orgulloso? Preguntó con una mirada extraña, como si no supiera por qué estábamos teniendo esta conversación. ¿Por qué te estoy hablando? Como hermano mayor, estoy orgulloso de él. Se llama Sheldon. Y para responder a tu pregunta, porque eres amable y hermoso, dije, dedicándole una última sonrisa antes de alejarme. Deja un mensaje y vete. Esa es mi estrategia. Se preguntará por qué dije que era amable y hermosa. Ella ya sabe que es hermosa, claro, pero como supe que era amable. Espera, gritó. Ya estaba al final del pasillo, pero me giré para mirarla. ¿Sí? Le grité. Quizás esperaba que volviera. Pero no lo hice. Solo sonreí y saludé. Adiós, Verónica. ¿Qué? Gruñó ella, visiblemente molesta. Caminé por el pasillo de la escuela, simplemente absorbiendo todo. Si había un lugar que realmente quería ver, era la sala de música. Sí, me encanta la música. En aquel entonces, solo jugaba con mi hermano, mi otro hermano. Pero ahora tenía un talento real. Y una voz que valía la pena. Hola, señora Fenley, dije al entrar en la habitación y verla arreglando los instrumentos musicales. Levantó la vista y su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. Hola, Georgie. ¿Nadie te ayuda? Pregunté, acercándome. El aula estaba vacía. Aún era temprano y las clases aún no habían empezado. Pero la señora Fenley ya estaba preparándolo todo. No. Jeje. ¿Quieres ayudarme? Ella se rió levemente, sin esperar realmente que dijera que sí. Claro. Dije sin dudarlo. Sorprendida, parpadeó cuando empecé a levantar sillas. Vale, dijo, fingiendo ignorarme, pero noté sus miradas furtivas de vez en cuando, probablemente para comprobar si estaba bromeando. Y, aquí tiene, dije después de acomodar algunas sillas. ¿Necesita algo más, señora Fenley? ¿Qué pasa, Georgie? ¿Es esto una especie de juego de castigo? ¿Dónde están tus amigos? Preguntó, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera. Ja. No habrá castigo, lo juro. Dejó de buscar y estudió mi rostro. Entonces, de repente, se dio cuenta. Ah, ¿estás nervioso, eh? ¿Por qué tu hermanito va a ser tu compañero de clase ahora? Bueno, chúpatelo. Solo intentaba ser amable. Sí. Estoy nervioso. Y, sinceramente, un poco asustado. Ella se acercó y se sentó a mi lado. ¿Por qué tienes miedo? Mi hermano pequeño, es diferente. ¿Sabes a qué me refiero, verdad?
Tiene 9 años y ya está en la preparatoria. Estoy bastante seguro de que nadie más en Texas, ni siquiera en el mundo, hace eso. Suspiré. La verdad era que a nadie le gustaba Sheldon, excepto a nosotros, su familia. Para otros, es solo una criaturita molesta. Sin duda, sufrirá acoso. ¿No es eso algo asombroso? Preguntó ella. Ella claramente aún no conocía a Sheldon. No. Sería increíble si tuviera, ya sabes, modestia hacia los demás. Nunca lo he conocido, pero dudo que sea tan malo, negué con la cabeza lentamente. Ella captó el mensaje. ¿Tan malo, eh? Bueno, debería irme, dije, poniéndome de pie mientras la señora Finley también se levantaba. Gracias por ayudarme, Georgie dijo, alborotándome un poco el pelo. Oye, no me toques el pelo, dije, agachándome mientras ella reía. Hasta luego, señora Finley. Y oye, quizás podrías darme un punto extra por ayudar. Ella rió de nuevo. Ahora entiendo por qué me ayudabas. Por supuesto, ella sabía que bromeaba. Nos reímos un poco antes de que saliera de la habitación. Mientras caminaba hacia mi clase, recordé que hoy sería la primera vez que compartiría el aula con Sheldon. A ambos nos asignaron a la clase de la señora McElroy. No estoy seguro de cómo funciona eso. Georgie es estudiante de segundo año y Sheldon es de primer año. ¿Alguien puede explicarlo? No soy estadounidense. El pasillo estaba empezando a despejarse cuando noté que había alguien parado en la puerta del aula. ¡Mamá! Grité. Era Mary, mi mamá. Había dejado a Sheldon en su primer día. Cuando la llamé, se giró hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Sheldon ya está dentro? Pregunté. No respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirándome fijamente, como si buscara algo más profundo en mis ojos. Soy yo, mamá. Ahora me siento diferente, ¿vale? Suspiré. Mi mamá aún no podía creer lo que me estaba pasando. Lo siento, Georgie. Es que, tu abuelo quería hablar contigo, dijo. Solté otro suspiro profundo, el abuelo está muerto, mamá, ¿en serio? Y la miré con incredulidad. Lo siento, dijo con una sonrisa incómoda. Negué con la cabeza. Lo entendí. Ahora veía cuánto miedo le tenía. Está bien, de acuerdo. Puedes llamar al pastor Jeff a casa más tarde. Que vea por sí mismo si realmente estoy poseída por un demonio o no. Ella asintió lentamente, todavía mirándome a los ojos, como si estuviera tratando de encontrar algo en ellos. ¿Cuál es tu color favorito? Preguntó de repente. Es verde, mamá. En fin, tengo que entrar antes de que la señora McElroy empiece a gritarme. Y no te preocupes, Sheldon se pondrá bien. Pasé junto a ella y entré al aula. Se quedó afuera, asomándose por la puerta. Sabía que estaba preocupada. Quizá no solo por Sheldon, sino también por mí. Probablemente aún más por mí, ahora que pensaba que podría estar poseído. Punto de vista en tercera persona. Unos minutos después, Mary se fue, pero en lugar de regresar a su auto, caminó directamente a la oficina de George. Jorge. María. ¿Qué haces aquí? Preguntó George, respirando con dificultad y sudando un poco. Mary se dio cuenta y frunció el ceño. ¿Qué te pasó? Antes de que George pudiera responder, el entrenador Wilkins habló. Ha estado recorriendo toda la escuela buscando a tu hijo, Georgie. Pero no lo ha encontrado por ningún lado. Sí, no sé dónde está ese niño, murmuró George, dejándose caer en la silla para recuperar el aliento. No revisaste la sala de música, añadió el entrenador Wilkins, pero George lo ignoró. Sí, da igual, murmuró y volvió a escribir informes. Lo acabo de ver, de hecho, dijo Mary. Justo después de dejar a Sheldon en su aula. George se incorporó de inmediato. ¿En serio? Vamos al hospital. Ya. Tranquilo, tranquilo, entrenador. Tienes un horario hoy, le recordó el entrenador Wilkins, agitando una tablilla. Mary parecía incómoda. No creo que Georgie tenga nada malo, estaba a punto de explicar más, pero notó que el entrenador Wilkins seguía cerca, oyéndolo todo, así que se detuvo. El entrenador Wilkins arqueó una ceja, mirándolos a ambos. Vamos, esta es nuestra oficina, refunfuñó. George le hizo un gesto de despedida y Wilkins finalmente salió con un pequeño gruñido y sacudiendo la cabeza. Una vez que estuvieron solos, María continuó.
Hablé con él. Me dijo que podía llamar al pastor Jeff a casa para que viera cómo estaba. Y antes de que te enojes, fue él quien lo sugirió. Ni siquiera le importó. George, que parecía que estaba a punto de gritar, hizo una pausa y exhaló lentamente. La verdad era que sentía lo mismo que Mary. Algo definitivamente había cambiado en su hijo. Y ahora Georgie afirmaba que había cambiado, que quería ser mejor. Pero como padres, no le creyeron. ¿Fue realmente eso lo correcto? De acuerdo, dijo George finalmente. Iré a verlo durante el entrenamiento, a ver cómo está. Mary suspiró aliviada. Gracias. George asintió y le hizo un gesto para que volviera a casa. Por supuesto, Mary planeaba hablar con el pastor Jeff, y probablemente con su madre también. Capítulo 4. El punto de vista de Georgie. Bueno, ya conoces a Sheldon. Al entrar al aula, miró a su alrededor, y algunos estudiantes lo miraban como diciendo, «¡Qué mono mira su maleta!», con risitas ocasionales. Sheldon. Grité al entrar al aula. «¿Estás cómodo aquí?». Miré a mi alrededor y vi que tanto los chicos como las chicas lo miraban fijamente. Hola, Georgie. Para responder a tu pregunta, sí, me siento cómodo. Tengo muchas ganas de aprender aquí. ¿Y tú? Respondió Sheldon, pero luego añadió. Es una pregunta estúpida. Se nota que no te entusiasma a aprender. Ay, subestimando a tu hermano mayor, ¿eh? Apuesto a que lo haré mejor que tú, dije, aunque sabía que no lo haría. Eso es una completa tontería. Sé más que tú, dijo Sheldon con aire de suficiencia. Bueno, sí que se ve mono así, lo que me hizo reír un poco. ¿Por qué te ríes? ¿Te ríes porque tengo razón? ¿Acaso tener razón lo hace más divertido? Dijo Sheldon confundido. Ay, no, no, es gracioso porque, dije dramáticamente. Sheldon sintió curiosidad y me miró fijamente, esperando a que me explicara. ¿Qué? Es gracioso porque, repetí, haciéndolo esperar aún más. Se irritó. ¿Por qué? Porque, te crees mejor que yo. Y eso es muy tierno. Jaja. Me reí y le pellizqué la mejilla. Basta. Me apartó la mano y me fulminó con la mirada. Yo sé más que tú. Para que lo sepas, tengo muchísimos premios. Lo miré con los ojos entrecerrados y levanté un poco la barbilla. A ver qué tal, Resoplé, y él se quedó sin aliento ante mi gesto. Después de eso, volví a sonreír y dije, sí, si me necesitas, estoy sentado ahí atrás. Señalé un asiento vacío al fondo del aula. El asiento de los perdedores, murmuró Sheldon con aire de suficiencia, intentando vengarse de mí. Perdedor que va a ganar tus premios. Jaja. Me reí mientras caminaba hacia mi asiento. Claro, no iba a superar a Sheldon académicamente. Ni siquiera quería. Pero este tipo de cosas lo motivan a estudiar más. Bueno, necesito a mi científico para mi futura empresa, ¿no? Sigue perfeccionando tus habilidades, Sheldon, y gana mucho dinero para mí. Ja 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 ja. Lo siento. Sheldon parecía querer decir algo, pero se detuvo cuando la señora McElroy entró en el aula. La maestra miró a Sheldon y luego a mí. Buenos días a todos. Me llamo señora McElroy y de ahora en adelante seré su tutora, dijo la señora McElroy mientras escribía su nombre en la pizarra. Solo la escuché a medias mientras sacaba mi cuaderno. ¡Ay, Dios mío! El cuaderno que saqué era solo un montón de papeles con garabatos y dibujos de tetas al azar. No sé por qué, pero mi mente está llena de mujeres desnudas. No es que lo odie, pero ¿por qué dibujarlas como un pervertido cuando podría intentar conquistarlas? Muy bien, empecé a anotar ideas, principalmente sobre cómo ganar más dinero y aprovechar todo lo que sabía y recordaba. Hubo un episodio en el que Sheldon ayudó a papá a calcular estrategias de fútbol. Cómo ganarían y qué tácticas usarían. Mientras tanto, Mau apostó a los partidos usando los cálculos de Sheldon. No es que apostara con menos del 90% de probabilidades de ganar, ¿verdad? Podría darle mi dinero a Mau para que se uniera y ganara dinero extra. Eso es dinero fácil. También podría, convencer a Sheldon de que ayudara a otros estudiantes a estudiar. Cuando Verónica Duncan le pagó a Sheldon para que la ayudara a sacar una nota baja, le pagó muy poco. Podría convertirme en su representante y ganar dinero extra también. O quizás podría arreglar algunos aparatos rotos y revenderlos. Tengo a Sheldon, así que, claro, podría usarlo, o sea, conectar con él gracias a eso.
O podría convertirme en músico. Y la blusa de esta chica es transparente, dijo Sheldon, volviendo mi atención. Señaló a una chica detrás de él que llevaba una blusa transparente que dejaba ver el sostén. Lo que significa que puedo ver su sostén. Se oyeron risitas por toda la clase y suspiré ante el comportamiento de Sheldon. Todavía es inmaduro. Es solo un niño. Bueno, no sé si cambiará mucho de adulto. Gracias. Lo tendré en cuenta, dijo la señora McElroy, mirando a Sheldon. Aún así, logró sonreír con paciencia. Tenemos unos minutos antes de que necesite que llenen este formulario. Sus palabras fueron interrumpidas cuando Sheldon levantó la mano. ¿Qué? Preguntó ella luciendo ligeramente molesta. Además, violando el código de aseo de la página 48E, interrumpía Sheldon, atrayendo la atención del profesor y los alumnos. ¿Sí, Georgie? Preguntó la señora McElroy, centrándose en mí. Lo siento, señora McElroy. Mi hermanito está emocionado por su primer día, dije, y luego me volví hacia Sheldon. Sheldon, no interrumpas a tu maestra. Deja que termine de hablar y luego puedes levantar la mano para decir algo. Sheldon escuchó y me fulminó con la mirada. ¿Por qué? Me estás interrumpiendo ahora mismo. Protestó. Me encogí de hombros y respondí con indiferencia. No, porque soy tu hermano mayor. Jeje. Sheldon estaba molesto y me fulminó con la mirada. No dijo nada y se volvió hacia la señora McElroy. Tienes un poco de bigote, continuó, ignorándome por completo. La clase estalló en carcajadas. Suspiré y regañé a Sheldon. Oye, no seas grosero con tu profesor. Lo siento, señora McElroy, murmuró Sheldon. Está bien, dijo ella, aunque su rostro decía lo contrario. La lección continuó con Sheldon levantando la mano constantemente. Al menos esta vez, no interrumpió a la señora McElroy y la dejó terminar de hablar. Pasaron unas horas y compartí algunas clases con Sheldon. Varias veces intentó corregir a los profesores mientras explicaban las lecciones. No le dije que no los corrigiera, pero sí le enseñé a esperar hasta que terminaran de explicar y permitieran preguntas. Bueno, sigue siendo grosero, pero Sheldon no pudo evitarlo. Paso a paso, gente. Paso a paso. Punto de vista en tercera persona. La campana sonó nuevamente cuando Sheldon y Georgie salieron del aula. ¿Por qué siempre tienes que comentar sobre todo el mundo? Preguntó Georgie, mirando a Sheldon que caminaba a su lado. Porque todos cometemos errores simples. No sé por qué el director los contrató como profesores, respondió Sheldon, visiblemente molesto. Esperaba aprender algo nuevo y emocionante en la preparatoria, pero ver los errores de los profesores lo hizo cuestionarse su presencia. Oye, te dije que no fueras grosero, o le diré a Missy que te muerda el cepillo de dientes. Dijo Georgie, riendo a su lado. No puedes hacer eso. Missy tiene un montón de gérmenes en la boca. O seré yo quien te muerda el cepillo de dientes. Georgie sonrió con suficiencia al decirlo, y Sheldon lo miró horrorizado. No, 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 no. Tú tampoco puedes hacer eso. Se lo diré a mamá. Georgie sonrió con suficiencia. Ah, cariño. Y se alejó. No soy un bebé. Le gritó Sheldon, intentando alcanzar a Georgie, que ya iba muy por delante. Bueno, la actividad física no era la especialidad de Sheldon. Ni siquiera corriendo con sus piernas diminutas podía alcanzar a Georgie, que iba caminando delante. Jajaja, ambos pasaron por delante del salón de música, y Georgie oyó el sonido de un violonchelo. Echó un vistazo adentro y vio a la señora Fenley tocando el instrumento. Georgie, espera. Resonó la voz de Sheldon, y la señora Fenley pareció oírla también. Dejó de tocar y se giró hacia la entrada. Vio a Georgie y a Sheldon de pie junto a la puerta, con Sheldon recuperando el aliento. Mientras tanto, en la oficina del director se desarrollaba un acalorado debate. ¡Qué idea tan estúpida! Este niño no debería estar en nuestra escuela. Protestó la señora McElroy ante el director Petersen. El director Petersen suspiró, intentando mediar mientras George y Mary se sentaban frente a él. Vamos, Vicky. Es solo el primer día. ¿Por qué no respiramos hondo? Al diablo con eso. A los 20 minutos de mi clase de matemáticas, cuestionó mis credenciales. La señora Ingram, la profesora de matemáticas, añadió sus quejas. George se quedó atónito. Sheldon aguantó 20 minutos sin insultar a nadie. ¿20 minutos? Qué increíble de tu parte, comentó George, pero la mirada fulminante de Mary lo hizo callar.
Ah, sí, tu otro hijo, Georgie, me miró como si fuera de darle una paliza a Sheldon si decía otra grosería. Pero ni siquiera Georgie pudo evitar que hiciera tantas preguntas y fuera tan grosero. La señora Ingram continuó con una burla. ¿Georgie? Preguntó Mary sorprendida al oír el nombre de su hijo mayor. ¿Está bien con Sheldon? Ah, sí, se disculpó por el comportamiento de Sheldon, hasta que Sheldon ya no pudo contenerse, y Georgie tampoco pudo detenerlo, intervino la señora McElroy. ¿En serio? George se sorprendió al oír esto. Eso es, muy maduro, sobre todo viniendo de Georgie, tienen suerte. Georgie no estaba en mi clase mientras Sheldon estaba. Añadió enojado otro profesor, el señor Gibbons. Me acusó de infringir el código de higiene. El director Petersen desestimó las quejas del señor Gibbons. Bueno, Hubert, no te costaría nada ducharte, George, ¿te sorprende el comportamiento de Georgie con su hermano pequeño? No mintió George al ver la expresión severa de Mary. Georgie es un hermano protector, pero Sheldon es especial. No tenemos otra opción. Tiene que quedarse aquí. No podemos pagar una escuela privada, explicó Mary. George añadió. Tampoco podemos educarlo en casa. Está estudiando cálculo y euclidiana, algo así. Mary se volvió hacia el director. Lo único que me importa es que mi hijo reciba la educación que se merece. Así que, entre todos ustedes, van a resolver esto. El director Petersen miró a Mary y George, luego a los profesores. Pasaron unos segundos en silencio. Finalmente, la señora McElroy sugirió. ¿Qué tal si Georgie se queda con Sheldon todo el tiempo? Parece que Georgie puede controlarlo, quiero decir, mantenerlo bajo control. Mary pareció molesta por la sugerencia, pero algo de cierto tenía. Se mordió la lengua para evitar agravar la situación. Me parece una gran idea, asintió la señora Ingram. El director Petersen se volvió hacia Mary y George. ¿Pueden hablar con Georgie sobre esto? Espero que tengan razón sobre mantener a Sheldon bajo control. Mary y George intercambiaron miradas. Ya planeaban hablar con Georgie esa noche. Quizás también necesitarían hablar de este arreglo. Está bien, hablaremos con él, y con Sheldon, suspiró Mary. Cuando salieron de la oficina, George le susurró a Mary. ¿De verdad vamos a hacer esto? Sí, lo somos. Ya hablé con, su conversación continuó en voz baja mientras caminaban hacia la entrada de la escuela, donde George regresó al campo de fútbol para entrenar a su equipo. Capítulo 5. Punto de vista de Georgie. Hola, señora Fenley, dije y me acerqué a ella, quien nos sonrió a mí y a Sheldon, que estaba a mi lado. ¿Qué hace, señora Fenley? Sheldon se burló y me miró con cara de enfado. ¿Ves eso? Está tocando el violonchelo, y señaló el violonchelo que la señora Fenley tenía en la mano. Le sonreí y lo miré a los ojos. Una niña pequeña no entiende de cortesías, puedo ver lo que está haciendo, pero, ¿por qué está haciendo eso? Es lo que le pregunto ahora mismo, no soy un niño. Pero miró a la señora Fenley para confirmar si lo que dije era cierto o falso. La señora Fenley me sonrió y miró a Sheldon. Sí, lo que dices, hermano, es cierto, practico mi violonchelo para mejorar mis habilidades, dijo, y apartó la mirada de nosotros. Ah, algo está pasando. Ay. Dijo Sheldon, mirándome y chasqueando la lengua. Me reí de su frustración. Oiga, señora Fenley. Sabe que Sheldon tiene oído absoluto. Animé a Sheldon a acercarse y mirar a la señora Fenley. Con su cara de petulante, la miró. No me interesa la música, pero sí tengo oído absoluto. ¿En serio? A la señora Fenley no le importó la cara de petulante de Sheldon y le siguió el juego. Demuéstralo, dijo, y se dirigió al único piano de la sala. De acuerdo. Dijo Sheldon como si aceptara el reto, y le encanta. Los miro a ambos y veo a la señora Fenley presionando una tecla y a Sheldon adivinando sin mirar sus dedos. Varias veces la señora Fenley presionó las teclas del piano y lo complicó presionando 2 o 3 teclas, pero Sheldon lo adivinó fácilmente. Por supuesto, también podía adivinarlo fácilmente debido a mi habilidad divina para oír perfectamente. ¿De verdad que tienes oído absoluto? Dijo la señora Fenley y miró a Sheldon sorprendida. Sheldon me miró con arrogancia y también, con orgullo. ¿Tú también tienes oído absoluto, Georgie? Me preguntó la señora Fenley con una sonrisa. Sheldon quiso decir algo, pero lo interrumpí. Claro que también tengo oído absoluto y le sonreí con suficiencia. La cara de Sheldon se tornó incrédula ante mis palabras. ¿En serio?
Mamá nos dijo que no mintiéramos. ¿Quién miente? Pregunté, y lo miré. Pruébalo. Sheldon tampoco se echó atrás. ¿Por qué debería? Claro que no quería hacerlo. ¿De verdad tienes oído absoluto? Me preguntó la señora Finlay. Asentí, pero ella se encogió de hombros. De acuerdo, ¿le crees? Dijo Sheldon, mirando a la señora Finlay con incredulidad. ¿Por qué no? Mientras dé clases en su clase, Georgie no tendrá ningún problema con mis lecciones. Quizás tienes una clase fácil. Quizás está haciendo trampa. O quizás debería cuestionarse tu credibilidad como profesor. Sheldon dijo algo desagradable. Antes de que la señora Finlay pudiera decir nada, lo interrumpí. Hay mucho de quizás en lo que dijiste, pero ¿no es el objetivo de un científico convertir quizás en muy probable? Los científicos buscan la verdad, y aunque empiecen con quizás, su objetivo es encontrar respuestas comprobables. Respondí con una sonrisa burlancia. ¿No quieres ser científico? Sheldon me miró molesto, pero no le dejé decir nada más. Ahora pídele perdón, señalé a la señora Finlay. ¿Por qué? Sheldon seguía enojado conmigo, pero no entendía por qué debía disculparse con la señora Finlay. ¿Le dijiste algo malo a tu profesor? No dije nada malo, lo siento señora Finlay. Sheldon no quería disculparse, pero hice una expresión de morder algo y le mostré los dientes a Sheldon. La señora Finlay sonrió al vernos. Está bien, Georgie, ¿quieres tocar algo? Me dijo, señalando el piano que tenía delante. No hagas eso, Georgie, los músicos se drogan, dijo Sheldon con cara de pocos amigos. No, no se drogaban, sobre todo alcohol, pero bueno, papá siempre bebe cerveza, ¿verdad? Lo miré y Sheldon se encogió de hombros, sin importarle lo que dije. ¿Tienes una guitarra que pueda llevar a casa? Me gustaría aprender a tocarla, dije. Ahora lo entiendo, ¿por eso me ayudaste antes? La señora Finlay sonrió, pero se levantó y se dirigió al almacén. ¿Qué? Miré a Sheldon, que seguía mirándome con fastidio. Se supone que deberías estar contento, tu hermano quiere aprender algo, dije, y me reí entre dientes. Eso le hizo comprender lo que dije. Tienes razón. Empieza a aprender con la guitarra. Como dije, aprende lo que te gusta aprender, dije y Sheldon asintió. Unos segundos después, la señora Finlay se acercó a nosotros con la guitarra maleta en la mano. Toma, y, quizá necesites esto, miré el libro que me dio la señora Finlay. Sheldon también lo miró. Jaja. El libro siempre tiene razón, rió robóticamente. Libro de lección de guitarra para principiantes. Bueno, no pude responderle a Sheldon y simplemente le revolví el pelo. Cállate, seré bueno con la guitarra y no podrás superarme. Le dije. No, no lo haces. Sí, lo soy. Gracias, señora Finlay, aprenderé esto, le dije. Es un poco difícil aprender en esta época donde YouTube aún no se ha inventado, pero ¿quién soy yo? La señora Finlay asintió y saqué a Sheldon de la habitación. Vamos, puedes ir a casa con mamá, yo tengo que ir al campo. Lo acompañé fuera de la escuela, donde mi mamá lo esperaba. Nos miró a Sheldon, a mí y a la funda de guitarra que llevaba en ese momento. ¿Qué es eso? Señaló la funda. ¿Una guitarra? Pregunté confundida, porque mi madre debería haber sabido lo que llevaba. Sí, ya sé que es una guitarra. ¿Pero dónde la conseguiste? Lo tomé prestado de la señora Finlay, quiero aprender a tocar la guitarra, dije sin importarme su mirada, pero justo cuando mi madre estaba a punto de decir algo más, se escuchó la voz de un niño quejándose con ella. Mamá, Georgie me está haciendo bullying. Resonó la voz de Sheldon, quien me miró con una sonrisa burlancia. ¿Georgie? Preguntó Mary, pero también sentía curiosidad por saber por qué quería aprender a tocar la guitarra. ¿Le hiciste bullying a Sheldon? ¿Y por qué quieres tocar la guitarra? Dijo, pensando lo que tenía en mente en ese momento. Sonreí y miré a María, así puedo alabar más al Señor con mi instrumento musical, no es broma, jovencito. Mary me miró enojada y me encogí de hombros. ¿Podrías llevarte esto a casa, por favor? Estoy entrenando fútbol ahora mismo. Claro, ella tomó la guitarra y yo salí corriendo de ellos. Mamá. Sheldon, que no podía creer que Mary no me estuviera regañando, terminó gritando de nuevo, pero ya los había dejado. Uf, quizás luego, Shelly. Sheldon parecía molesto porque me alejé de ellos. Tercer punto de vista: el campo de fútbol americano en Estados Unidos es enorme, incluso para una escuela secundaria, de unas 100 yardas.
Porque a Estados Unidos le encanta el fútbol americano, especialmente en Texas, donde la mayor parte de los fondos escolares se destinan a clubes de fútbol americano. Actualmente hay mucha gente entrenando en este campo de fútbol. Animadoras, estudiantes de atletismo y estudiantes que observan su entrenamiento. Se ve a Georgie corriendo para entrenar. Corre con ropa de fútbol, pero lo único que hace es correr. Georgie. George vio que su hijo, que corría, finalmente se impacientó y lo llamó. ¿Qué demonios haces? Le gritó. Soy el entrenador, dijo Georgie, y siguió corriendo por el campo. Vuelve. Oyendo a George gritarle, finalmente corrió hacia él. Ponte en la fila. George estaba entrenando a los jugadores veteranos y al equipo principal para que los entrenara, y le dijo al entrenador Wilkins que entrenara a los jugadores de reserva. Papá, quiero trabajar mi cuerpo, dijo Georgie. Entonces, vuelve a la fila. George no le hizo caso y le dijo que volviera a la fila. Georgie suspiró y volvió a la fila para practicar, pero algo lo molestó un poco. Fue uno de los estudiantes quien se burló de él. Oye, oí que tu hermano pequeño está en la misma clase que tú. ¿Qué tan tonto eres entonces? Georgie no lo escuchó y lo dejó pasar, pero hay una cosa que el hombre tiene y si esa cosa desaparece entonces explotará, esa es la paciencia. Cuando dejó que el chico se burlara de él, en lugar de detenerse, continuó burlándose. Stinson, te toca, dijo el entrenador Wilkins, y miró a Stinson, el chico que se burlaba de Georgie. ¿Estás listo, hermano tonto? Dijo Stinson y volvió a burlarse de Georgie. Esto solo llenó la paciencia de Georgie, y cuando sonó el silbato, Georgie corrió a toda velocidad y empujó a Stinson con más fuerza de lo habitual. ¡Bam! El niño cayó fuerte por el empujón, bueno, el cuerpo de Georgie se ha modificado y ahora está mejor que en el show. Ouch, el entrenador Wilkins, si no lo hubiera visto de primera mano, no creería que Georgie presionó tanto. ¿Quién es el tonto ahora? Dijo Georgie frente a la cara llorosa de Stinson. Ya no te metas conmigo, chico. Golpeó el casco de Stinson y se levantó para alejarse de su cuerpo. ¿Estás bien, chico? El entrenador Wilkins se acercó a Stinson y lo miró, quien seguía gritando de dolor. Creo que algo se rompió, señor, dijo Stinson y se palpó el cuerpo. El entrenador, al oír esto, finalmente lo revisó. George. Llamó al entrenador George para que lo ayudara a revisar el estado de Stinson. ¿Qué pasó? George se acercó y vio a Stinson acostado y al entrenador Wilkins revisando su estado. Tu chico ahí mismo, lo presionó muy fuerte, creo que se lesionó, le dijo el entrenador Wilkins a George. George miró a Stinson y miró a Georgie repetidamente hasta que finalmente su mirada se centró en Georgie. ¿Tú hiciste esto? ¿Sí? Dijo Georgie con duda. George guardó silencio un rato y luego miró al entrenador Wilkins. Llévalo al hospital, y tú deberías irte a casa. George le dijo a Georgie que le dijera que se fuera a casa. Está bien, Georgie no discutió y abandonó el campo. George miró su espalda mientras salía corriendo del campo. ¿Qué te pasó, hijo? Dijo en voz baja y esperó que no le hubiera pasado nada a su hijo. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 6. Tercer punto de vista. Georgie llegó a casa con una sonrisa radiante. Vio a Missy recostada en el sofá y a Sheldon viendo la televisión. ¿Por qué no podemos ver nada más? Le preguntó Missy a Sheldon con resentimiento. Porque no podemos aprender nada de los cuentos de patos, dijo Sheldon con cara seria, o mejor dicho, con cara inexpresiva. Oye, Georgie. Missy, un poco molesta con Sheldon, finalmente desvió su atención de Sheldon y miró a Georgie, que acababa de entrar en la casa. Hola, Missy, dijo Georgie, y se acercó a ellas. Le besó la cabeza, algo que nunca antes le había hecho. ¿Dónde está mamá? Preguntó Georgie, pero Missy solo la miró. ¿Por qué me besas la cabeza? ¿No te gusta? Preguntó Georgie. Puedo dejar de hacerlo si no te gusta. Missy seguía mirándolo y entrecerró los ojos. ¿Necesitas mi dinero? Dijo, haciendo reír a Georgie. ¿Qué dinero? ¿Tienes dinero? Georgie rió entre dientes. Claro que solo estaba bromeando. No, no tengo, respondió Missy encogiéndose de hombros. Y está bien. Georgie sonrió radiante. Miró a Sheldon, quien seguía fascinado por el profesor Proton en la tele. Georgie acercó su rostro al oído de Sheldon y susurró. ¿Quieres que te bese también? No.
dijo Sheldon, apartando la mirada del profesor Proton. Miró a Georgie con fastidio, pues lo había molestado todo el día. ¿Por qué te portas raro? ¿Te pasa algo todo el día? Primero tienes síntomas de amnesia y ahora quieres estar conmigo todo el día. Nada, solo quiero ser un hermano mayor genial para ustedes dos, dijo Georgie y le revolvió el pelo a Sheldon. Sheldon refunfuñó. Deja de arruinarme el pelo. Ajá, rió Georgie. Esta vez miró la televisión y vio al profesor Proton sosteniendo una patata y señalando el reloj. ¿Qué? ¿No lo sabes? Dijo Georgie, señalando la televisión. Sheldon se sintió aliviado de que Georgie dejara de despeinarse y volvió a ver la tele. Pero se molestó cuando Georgie dijo, ni siquiera aprobaste matemáticas, ¿y ahora sabes lo que hace un profesor Proton? Georgie le sonrió a Sheldon. Caminó alrededor del sofá y se sentó junto a Missy. ¿Por qué crees que esa papa puede hacer funcionar el reloj? Le preguntó a Sheldon. Ahora también estamos aprendiendo en casa, refunfuñó Missy, pero le interesó un poco lo que dijo Georgie. Ah, sí, no lo entendía, pero le interesaba saber por qué Georgie hacía esa pregunta. Sheldon, que no sabía la respuesta, bueno, era inteligente y tenía memoria idéntica, pero no lo sabría todo sobre este mundo. Sobre todo con pequeños experimentos como poner en marcha un reloj con una patata. Sheldon probablemente preferiría construir un cohete antes que hacer esa nimiedad. No olvidaría lo que aprendió, lo que oyó y lo que hizo, pero no era un dios. Por eso estoy viendo al profesor Proton. Ahora sé la respuesta. Georgie le sonrió con sorna a Sheldon y captó la atención de ambos. ¿Ah, sí? Preguntó Sheldon con tono burlón. A mí sí solo le interesaba lo que dijera Georgie. Georgie no respondió a las palabras de Sheldon y le explicó a Sheldon y Missy debido a la función electrolítica de la papa. Sheldon abrió la boca. Entendió lo que Georgie decía. Bueno, quizá le sorprendió que Georgie supiera algo que él desconocía, pero Missy no. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez has visto lo que hay dentro de una patata, Missy? Georgie la miró mientras asentía. ¿La has tocado alguna vez? Cuando mamá lo puso en la mesa, dijo Missy, nunca lo tocó cuando Mary preparó las papas. Creo que deberías aprender algo de mamá, quizás cocinar. Algún día tú también serás madre. En fin, las papas tienen un ambiente ácido y húmedo en su interior que actúa como un electrolito. Entonces, ¿la papa es la fuente de la electricidad? ¿Y qué significa ácido? Missy seguía confundida con lo que dijo Georgie. Sheldon, que ya sabía la respuesta, finalmente dijo. No, tonto, la papa solo libera electrones que provienen del clavo de zinc que está clavado en ella. La acidez es una característica química de un pH inferior a 7. Georgie cortó a Sheldon y dijo. Tiene un sabor agrio, y la papa tiene una reacción química que transforma los iones de zinc y libera electrones que viajan en cables. Missy hizo una pausa y los miró fijamente antes de decir lo que pensaba. Tengo dos hermanos raros. Volvió a mirar el televisor. Seguía sin entender lo que decían Georgie y Sheldon, pero comprendió que Georgie había cambiado. ¿Por qué no lo entiendes? Dijo Sheldon, mirando a Missy. Georgie lo entiende, ¿por qué tú no? Preguntó Sheldon con veneno en la voz. Simplemente decía esas cosas, pero no se daba cuenta de que herían a otros. Oye. Georgie miró a Sheldon. Discúlpate con tu hermana, dijo. ¿Por qué? Sheldon no lo sabía y preguntó. Tus palabras lastimaron a tu hermana, ahora discúlpate, dijo Georgie y señaló a Missy. No es mi culpa que no lo entendiera, dijo Sheldon, pero al ver a Missy, que se estaba poniendo triste, se sintió culpable. Lo siento, dijo, y miró a Missy. Missy, que miraba a Georgie y Sheldon con cierta tristeza, finalmente asintió y volvió a sonreír. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal si probamos eso? Dijo Georgie para romper el hielo. Podemos ver o sentir estas cosas, ¿verdad? Missy estaba un poco emocionada esta vez. Podemos intentarlo y quiero sentir si realmente puede producir electricidad. Sheldon la negó. No, no puedes sentirlo, la electricidad que produce la papa es muy pequeña, aproximadamente de 0,5 a 1,5 voltios. No crea riesgo de descarga eléctrica ni sensación para los humanos. Georgie, al oír esto, le sonrió a Sheldon. ¿Estás seguro? Preguntó Georgie, y esta vez Missy le imitó. Sí, ¿estás seguro? Y le sonrió a Sheldon. Sheldon se siente marginado y comienza a cuestionárselo también, pero calcula en su cerebro sí, estoy seguro de eso.
Georgie sonrió con suficiencia. Si estás seguro de eso, y si eres tú quien siente la electricidad de esa patata. Missy lo imitó. Sí. Sheldon no quería hacerlo. Justo cuando estaba a punto de decir algo, recobró el sentido y miró a Georgie con fastidio. ¿Quieres añadir más patatas y hacer una serie para añadir voltaje? Ja ja ja. Se rió Georgie. Claro que no iba a obligar a Sheldon a hacer eso, pero por la sonrisa burlona en la cara de la señorita, era como si ella quisiera hacerlo. En la cocina, dos adultos los observaban mientras conversaban. Sus rostros reflejaban la duda sobre lo que estaba pasando entre sus tres hijos en la sala de televisión. ¿Ves eso? Dijo Mary y miró a George, que bebía su cerveza. Se había ido a casa después de dar a luz al bebé que Georgie había llevado al hospital. Sí, cambió. Georgie y Mary volvieron a mirar la sala de televisión donde sus hijos conversaban. Ese niño tiene huesos rotos y está llorando en el hospital, dijo George. Mary lo miró con horror, pero cambió cuando George dijo lo contrario. Será el mejor jugador de fútbol de la historia. Mary golpeó el brazo de George con una mirada molesta. Ya estoy llamando al pastor Jeff y vendrá después de la cena. George se burló y miró a Mary. Claro que lo hiciste. Mary lo miró como si dijera algo diferente por el tono de George. ¿Qué? Mary dijo. Nada, simplemente no me lo creo. George dijo eso, pero recordó lo que pasó en el campo de fútbol. Él también tenía una pequeña duda en su corazón, pero no creía que Georgie estuviera poseído por un demonio, más bien creía que Georgie estaba enojado con Sheldon, que iba a la misma escuela con él, y se desquitaba con el pobre chico. Creo que solo está enojado con Sheldon. George dijo lo que pensaba. Mary se quedó mirándolo fijamente e ignoró sus palabras. En fin, ya contacté al pastor Jeff y va a venir. George se encogió de hombros y caminó hacia los tres para decirle algo a Sheldon. Missy, Georgie, vayan a otro lado, necesito hablar con su hermano, dijo George, mirándolos a ambos. ¿Qué tal si me ves tocando la guitarra? Le dijo Georgie a Missy, que refunfuñaba. Claro, respondió Missy con desánimo. Georgie y Missy se acercaron a Mary, que estaba en la cocina, y los miraron. Oye, Georgie, tu guitarra está en tu habitación. Después de tocarla, ve a bañarte, ¿de acuerdo? Genial. Vamos, señorita. Dijo Georgie emocionada y tiró de la desanimada señorita. Mary los miró con una sonrisa forzada. Aún no sabía cómo comportarse frente a Georgie. No quería herirlo, pero tampoco estaba segura de qué le había pasado. George, que los observaba mientras se dirigían a la habitación de Georgie, finalmente se dio cuenta de que Sheldon seguía esperando a que George dijera algo. ¿Estoy en problemas? Preguntó Sheldon, sin saber por qué George quería decirle algo personalmente. No, quizás un poco, dijo George y empezó a contarle algo a Sheldon sobre lo que la maestra y el director habían dicho antes. Le contó sus experiencias para que Sheldon comprendiera lo que había pasado en la escuela. Me despidieron, Sheldon, por delatar a la gente. George le dijo a Sheldon con tristeza. Y tengo mala reputación. Sheldon dijo algo por capricho, pero miró hacia atrás para ver si había alguien detrás. Al comprobar que no había nadie, le dijo a George. Por eso bebes tanta cerveza. George, que estaba bebiendo su cerveza, se atragantó un poco con las palabras de Sheldon. Lo miró e ignoró sus palabras. Hazte un favor, ¿vale? Ve a la escuela mañana y ocúpate de tus asuntos. George se dio la vuelta pero se detuvo en seco cuando Sheldon lo llamó papá. George volvió a mirar a Sheldon. ¿Estás triste porque te despidieron? George se quedó en silencio por un momento y miró al suelo con tristeza, mayormente enojado. Después de decir eso, volvió a mirar a Sheldon pero sí, tal vez un poco triste después de decir eso dejó a Sheldon. Capítulo 7. Tercer punto de vista. ¿Crees que papá está enojado con Sheldon? Le preguntó Missy a Georgie con una mirada emocionada. Oye, ese es tu hermano, respondió Georgie, mirándola de forma extraña. Ven aquí, deja de curiosear. ¿Qué hacemos aquí? Missy miró a su alrededor. ¿Por qué está tan limpio? Ah, sí, la limpié esta mañana, dijo Georgie mientras cogía su guitarra. ¿Quieres aprender a tocar la guitarra? Nunca te había visto con una guitarra en la mano. ¿Sabes tocarla? Preguntó Missy, mirándolo con escepticismo. ¿De quién es la guitarra? Esto es de la escuela. Toma, sujeta esta guitarra, dijo Georgie, alcanzándosela. Pero cuando Missy la sostuvo con su pequeño cuerpo, él rió entre dientes. Sí, primero tienes que aprender a tocar el ukelele.
Georgie recuperó la guitarra y miró a Missy, quien lo miró de reojo. Y sí, sé tocar la guitarra. Missy no creía lo que decía Georgie y lo miraba fijamente. Pruébalo. ¿Qué quieres que toque? Preguntó Georgie, sonriéndole. Su sonrisa hizo que Missy confiara un poco en su hermano mayor. No sé, dijo, negando con la cabeza. Georgie tarareó e intentó afinar la guitarra, buscando la canción perfecta para el momento en sus recuerdos. Oh, ¿qué tal si te canto algo? Dijo Georgie con una sonrisa. Miró a Missy con una amplia sonrisa, sorprendiéndola con sus palabras. ¿Qué? Missy miró fijamente a Georgie, pero ahora tenía una gran sonrisa en el rostro. ¿Puedes hacer eso? Se paró frente a Georgie con los ojos brillantes. ¿De verdad puedes hacer eso, hermano? ¿Qué? ¿Hermano? Es la primera vez que me llamas hermano, dijo Georgie riendo. Missy y Sheldon nunca llamaban hermano a Georgie. Se sentían más cómodos llamándolo Georgie. Missy se sonrojó, pero sus ojos aún estaban llenos de emoción mientras esperaba escuchar la canción que Georgie tocaría para ella. Está bien, le tocaré una canción a mi linda hermanita, espera un momento. Missy se sentó en la cama de Georgie, mirándolo fijamente, esperando pacientemente que él cantara una canción para ella. ¿Por qué estás tan emocionada? ¿No te preocupa que cante una canción horrible? Bromeó Georgie, mirando a Missy antes de empezar a cantar. Está bien. Simplemente me gusta cuando cantas para mí, dijo Missy directamente, sin pensarlo demasiado. Georgie, al oírlo, sonrió ampliamente. Solo entre tú y yo, me gustas más que Sheldon, le susurró. Claro que sí. Missy puso los ojos en blanco ante el comentario de Georgie. Bueno, si alguien tuviera que elegir entre Missy y Sheldon, estaba casi garantizado que Missy ganaría. Missy lo sabía. Sheldon era especial, pero su personalidad y comportamiento a menudo hacían que la gente le tuviera menos cariño. Ja ja ja. Georgie rió, pero no negó su afirmación. Muy bien, aquí les presento mi canción original sobre ti, mi hermanita, dijo Georgie, haciendo que Missy sonriera aún más. Chris Burton, hermanita, hoy llegaste a casa de la escuela y levantaste las manos. Dijo. Ya terminé con ese lugar. Missy se rió de la letra, pero siguió prestando atención a la forma en que Georgie tocaba la guitarra con los dedos. Gritando que nadie nunca te entiende, lágrimas corriendo por tu cara, o cuando un fuego arde tan brillante como el que llevas dentro. Puede ser un poco demasiado, sí, sí. Missy se quedó en silencio, escuchando atentamente a Georgie cantar. Entendía de qué cantaba. No subestimes a Missy por no ser tan brillante académicamente como Sheldon. Missy era un genio a su manera, sobre todo en su comprensión del mundo que la rodeaba. Algunas personas no saben cómo comportarse a tu alrededor. Y sé que debe ser duro. Georgie comprendía las dificultades de Missy. Cómo la trataban y con qué frecuencia la comparaban con el genio de Sheldon. Incluso sus padres solían priorizar a Sheldon sobre Missy. Claro, ambos padres los querían, pero, bueno, ya saben. Y el mundo intentará cambiarte. Intentar encajar en su figura, pero tu corazón es salvaje y los corazones salvajes no deben ser domesticados, así que... Georgie dejó de rasguear y miró fijamente a Missy, cantando suavemente como si le hablara directamente a ella. No cambies, no te culpes y sigue haciendo lo que quieres. Estoy aquí para ti y te apoyaré pase lo que pase. Missy sintió el peso de sus palabras y sus ojos se llenaron de lágrimas, listas para caer en cualquier momento. Oye, hermanita, no tengas cuidado con lo que deseas. Oye, hermanita, sigue persiguiendo. Oye, hermanita, no dejes que intenten arreglarte. Oye, hermanita, sigue loca tan loco como eres, así que sigue tan loco como estás, sé que te llevará lejos. Te amo locamente como eres. Missy empezó a llorar de risa con la letra que cantaba Georgie. Soltaba una risita incontrolable, incapaz de contener la emoción. Georgie, todavía concentrado en tocar para Missy, no se dio cuenta de que alguien se asomaba a su habitación. Missy tampoco, absorta en la canción que Georgie le tocaba. Sé que a veces es una guerra cuando discutimos. Portazos y apodos, insultos. Missy recordaba las discusiones entre ella y Georgie, y entre ella y Sheldon, pero sabía que era parte de la familia. Al final, siempre se sentaban juntos a cenar. Y lo sé, y sé que debo decirte que lo siento. Pero es difícil, estamos tan orgullosos que es una pena, qué pena.
Missy bajó la cabeza y le susurró, apenas audible, lo siento a Georgie, quien no la oyó. Pero no importaba. Siempre serían familia. Y el mundo intentará cambiarte. Intentar encajar en su figura, pero tu corazón es salvaje y los corazones salvajes no deben ser domesticados, así que... Georgie cantaba mientras se señalaba el pecho. Missy notó el gesto y miró a Georgie, viendo su sonrisa. Una promesa de que no la abandonaría y que siempre estaría ahí para ella. Oye, hermanita, no tengas cuidado con lo que deseas. Oye, hermanita, sigue persiguiendo tu sueño. Oye, hermanita, no dejes que intenten arreglarte. Oye, hermanita, sigue loca tan loco como eres, así que sigue tan loco como estás, sé que te llevará lejos. Te amo locamente como eres esta vez. Georgie dejó de tocar la guitarra y se sentó junto a Missy. La miró, con el rostro bañado en lágrimas. Le susurró. Entonces, cuando necesites pensarlo dos veces, solo recuerda mi consejo y estarás bien en este mundo. Georgie besó la frente de Missy y la abrazó. Missy le devolvió el abrazo con fuerza, llorando en sus brazos. Apestas, murmuró, pero no soltó el abrazo. Jaja, ¿debería ducharme ya? Georgie se rió de su comentario. No, está bien, respondió Missy, todavía aferrada a Georgie. Ese fue el abrazo más largo que mi hermana le había dado a mi hermano, ni a nadie más. Probablemente no debería arruinar este momento, pero necesito algo de Georgie. Sheldon adulto. Mientras el abrazo se prolongaba, la puerta de Georgie se abrió de par en par y se escuchó la voz de un niño pequeño. Nos mentiste a mí y a la señora Fenley. ¿No dijiste que querías aprender a tocar la guitarra? Te vi y te oí tocarla con maestría hace un momento. Missy se quedó sin aliento al ver a Sheldon de pie en la puerta de Georgie. Inmediatamente lo soltó, se levantó y salió corriendo de la habitación, sin olvidar dispararle a Sheldon un ojo punzante al salir. Uf, exclamó Missy, pero entonces se dio cuenta de que no era solo Sheldon el que estaba afuera de la habitación de Georgie. George y Mary también estaban allí. Genial. Mary se acercó a Missy y la abrazó fuerte, con lágrimas corriendo por su rostro. George no miró a Mary ni a Missy. Claro, amaba a su familia, pero no tenía ni idea de que su hijo mayor pudiera cantar y tocar la guitarra. No sabía que cantaban. Dijo George, mirando a Georgie, quien les devolvió la sonrisa. Claro que canto. Incluso Sheldon sabe cantar, aunque es discutible si lo hago bien o mal, respondió Georgie, riendo para sí. Pero eres tan bueno, dijo George, asintiendo. Missy se apartó del abrazo de Mary y volvió a mirar a Georgie. Está decidido. Esa es mi canción. Solo puedes cantarla para mí. Declaró, con el rostro aún bañado en lágrimas. Ja ja ja, claro, y Sheldon, claro, sé tocar la guitarra. ¿Ves ese póster? Obviamente, estoy aprendiendo a ser como él, bueno, al menos podré tocar música y compartir escenario con él, dijo Georgie bromeando, señalando el póster de Axl Rose sobre su cama. ¿No pediste prestada esa guitarra para practicar y mejorar? Si la tomaste prestada cuando ya tocabas bien, mentiste. Exclamó Sheldon, pero Georgie no discutió. Sheldon, si eres bueno en algo, no significa que debas detenerte ahí. Nunca deberías detenerte solo porque eres bueno en algo. Practica más y sigue aprendiendo. Te abre nuevas posibilidades de maestría y perfeccionamiento, le explicó Georgie a Sheldon, y todos escucharon atentamente. Sheldon permaneció en silencio, simplemente mirando a Georgie. Bueno, además, me regalaron esta guitarra, ¿no? Añadió Georgie con su estilo habitual. Todos negaron con la cabeza al oír a Georgie decir algo que rompía con los aforismos anteriores. Georgie es, mi hermano mayor, narró tímidamente Sheldon adulto, pero entonces otra voz interrumpió sus pensamientos. Admítelo, amas mucho a tu hermano. Una voz femenina lo bromeó. Oh, cállate. El Sheldon adulto respondió en su mente. Capítulo 8. Tercer punto de vista. Hola, Mary, dijo un pastor en la puerta de la casa de los Cooper, sonriendo cálidamente y con un rostro lleno de amabilidad. Hola, Pastor Jeff, pase, por favor. Mary lo invitó a pasar. Al hacerlo, el rostro del pastor Jeff se puso serio. ¿Dónde está? Le preguntó el pastor Jeff a Mary con expresión seria. No sé qué tan poderoso sea, pero puedo rezar para que abandone el cuerpo. Y si no puedo hacerlo, ¿puedo informar? Las palabras del pastor Jeff fueron interrumpidas cuando Georgie caminó hacia él. Hola, dijo Georgie, extendiendo la mano hacia el pastor Jeff.
El pastor Jeff miró fijamente a Georgie y su mano antes de que su rostro se suavizara nuevamente en una sonrisa amistosa. Hola, Georgie. Me alegro de verte, dijo el pastor Jeff y le estrechó la mano. Georgie mantuvo su sonrisa, mirando directamente al pastor Jeff. Mary, al observar su interacción, se sintió incómoda. Pastor Jeff, hablemos afuera con George, sugirió Mary. El pastor Jeff soltó la mano de Georgie y asintió a Mary, siguiéndola a ella y a George al patio trasero para su discusión. El punto de vista de Georgie, me reí entre dientes al notar que la expresión del pastor Jeff pasaba de cálida a mortalmente seria. ¿Qué hace aquí, hermano? Me resonó la voz de Missy al mirar al pastor Jeff y a nuestros padres. Me volví hacia ella con una sonrisa burlancia. ¿Quieren exorcizar al demonio que llevo dentro?, dije riendo a carcajadas. Los ojos de Missy se abrieron por la sorpresa y el miedo. ¿Qué? Oh, por favor. Los fantasmas y los demonios son producto de la imaginación humana hiperactiva, a menudo alimentada por el miedo y una incomprensión fundamental de los principios científicos básicos. Sheldon intervino con escepticismo. Missy exhaló, aliviada. Pensé lo mismo. Los fantasmas y los demonios no existen. Jaja, sí, podría decirse, respondí, pero no pude resistir la tentación de armar alguna travesura. Una pequeña broma no vendría mal. Me senté entre ellos y encendí el televisor, con una sonrisa todavía en mi rostro. ¿Qué? Preguntó Missy, confundida por mi expresión. Nada, dijo mientras ella se acurrucaba a mi lado. Tengo un plan, le susurré a Missy, asegurándome de que Sheldon no me oyera. Su sonrisa se ensanchó al contarle mi idea. Tercer punto de vista en el patio trasero. Gracias por venir, pastor Jeff, dijo Mary, mirando a George. Bueno, como ya mencioné, algo ha cambiado en Georgie. Me temo que podría ser para peor, dijo vacilante. Te lo dije, Georgie está bien, respondió George suavemente. Oh, George, sé que tú también lo sientes, dijo Mary, ganándose solo una burla de él. Sé que es difícil, Mary, pero te aseguro que Georgie no tiene ningún problema, dijo George, dándose la vuelta. ¿En serio? Entonces puedes explicar por qué Georgie tiene el poder de enviar gente al hospital. Lo desafió Mary, con la mirada fija en George. Marcos 5, 1, 20. El pastor Jeff intervino. Este pasaje cuenta la historia del encuentro de Jesús con un hombre poseído por muchos demonios en la región de los Gadarenos. El hombre vivía entre los sepulcros y no podía ser retenido, ni siquiera con cadenas. Mary levantó una ceja y miró a George. Lo que digo es que tenemos que confiar en nuestro hijo. No muestra ninguna tendencia hacia, ya sabes, el mal, respondió George, lo que hizo que Mary sintiera una punzada de culpa por sus preocupaciones sobre Georgie. Georgie quería esto, murmuró. Solo digo que estamos haciendo todo lo posible por él. Si no pasa nada, le pediré disculpas. George suspiró profundamente y miró al pastor Jeff. Si le haces daño a mi hijo, se detuvo a media frase, mirando a Mary. Y basta de esto. Esto podría convertirse en chisme para nuestros vecinos. No tienes que preocuparte por eso. Solo nosotros y Dios lo sabemos, le aseguró el pastor Jeff con una sonrisa. Vamos adentro, refunfuñó George. No le gustaba nada la situación, sobre todo sabiendo que su hijo iba camino de convertirse en una superestrella. Los tres volvieron a entrar a la casa y sus ojos se posaron en los niños. Sheldon, Missy, vayan a sus habitaciones, dijo George mirándolos. ¿Por qué? Preguntó Missy, manteniéndose cerca de Georgie. Ahora. George no dijo nada más, simplemente les ordenó a Sheldon y a Missy que salieran de la habitación. Missy protestó con un gruñido mientras Sheldon miraba fijamente a George y a Mary. No creo en fantasmas ni demonios. Son solo folclore y supersticiones infantiles. Los fantasmas y los demonios pertenecen al reino de lo inobservable, lo incuantificable y lo incomprobable. Como hombre de ciencia, prefiero centrarme en fenómenos que puedan examinarse y explicarse rigurosamente mediante la evidencia empírica y la deducción lógica, afirmó Sheldon con firmeza. Sí, ahora vete, dijo George, despidiéndolo con un gesto. Por una vez, George se encontró dándole la razón a Sheldon. Mary guió a Sheldon y Missy de vuelta a su habitación. Muy bien, Shelly y Missy, voy a cerrar esta puerta para que ambos estén a salvo, dijo Mary. ¿Qué? ¿De verdad no crees en Georgie? Preguntó Missy con sarcasmo.
Si Georgie está realmente poseído por un demonio, deberíamos documentarlo con fines científicos, comentó Sheldon con su habitual seriedad. No hay posesión demoníaca, cariño. Solo estamos hablando con el pastor Jeff, dijo Mary mientras intentaba cerrar la puerta. Pero la voz de Missy la detuvo. Espero que consigas lo que quieres, desconfiando de mi hermano, dijo Missy con frialdad. Mary dudó, sintiéndose culpable de nuevo. Cerró la puerta y regresó a la sala, donde el pastor Jeff seguía mirando fijamente a Georgie. Creo que no deberíamos hacer esto, dijo Mary en voz baja, mirando a Georgie, quien la observaba con tristeza. No, mamá. Si esto te ayuda a confiar en mí, me parece bien, respondió Georgie con voz triste. Bueno, ya basta. Gracias, pastor Jeff, por venir esta noche, dijo George, indicándole con firmeza que se fuera. Pero, comenzó el pastor Jeff, pero George lo interrumpió con una mirada firme, sin mostrar intención de dar marcha atrás. Georgie sonrió cuando sus padres se pusieron a su lado. Gracias, chicos, dijo, abrazando a Mary y mirando a George con gratitud. Lo siento, Georgie, por no confiar en ti, susurró Mary con lágrimas en los ojos. Pastor Jeff, déjeme acompañarlo hasta la puerta, ofreció George. Mary y Georgie lo siguieron. Disculpe la molestia, pastor Jeff, dijo Mary. El pastor Jeff miró a Georgie, pero esta vez sonrió. No se preocupe, Mary. ¿Nos vemos en la iglesia este domingo? Mary asintió y le devolvió la sonrisa. Ella y George estrecharon la mano del pastor Jeff antes de volver adentro. Georgie extendió su mano al pastor Jeff para un apretón de manos también. Disculpe las molestias, dijo Georgie con una sonrisa. El pastor Jeff le estrechó la mano, pero se quedó paralizado cuando la sonrisa de Georgie se ensanchó de forma antinatural, con la mirada fija en él, inquietante. En voz baja, apenas audible para los demás, Georgie murmuró, no puedes deshacerte de mí, siervo de Dios. Esta es mi vida ahora. El rostro del pastor Jeff palideció instantáneamente cuando las palabras penetraron en él. Cada sílaba era como una burla. De repente, el pastor Jeff empujó a Georgie, haciéndolo caer al suelo. Con Georgie inmovilizado, el pastor Jeff sacó rápidamente un crucifijo. El ruido de su caída sobresaltó a George y Mary, quienes corrieron hacia ellos nuevamente. ¿Qué pasa aquí? Gritó George ante la escena que tenía delante. El pastor Jeff encima de Georgie, sosteniendo un crucifijo. Pastor Jeff. Gritó Mary, pero se detuvo de golpe al oír su voz solemne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invoco la autoridad divina de Dios Todopoderoso sobre este lugar y ordeno a todos los espíritus malignos que se vayan, proclamó el pastor Jeff con tono firme. El alboroto sacó a Sheldon y a Missy de su habitación. Sheldon, sin tener ni idea de la broma de Georgie, tragó saliva con nerviosismo, mientras Missy sonreía con sorna, disfrutando del caos. Esto es muy gracioso, susurró Missy, observando el espectáculo. Ah. Gritó Georgie, retorciéndose en el suelo como si le doliera. Quítate de encima, siervo de Dios. Bramó, con su voz grave y dramática. George, sobresaltado por los gritos de Georgie, sin saber qué hacer, miró impotente al pastor, quien rápidamente lo dirigió. Sujétenlo. Ordenó el pastor Jeff. Por el poder de Jesucristo, te ordeno, espíritu inmundo, que reveles tu nombre y te alejes de este hijo de Dios. Declaró el pastor Jeff, con voz autoritaria. ¿Qué haces? Gritó Georgie, revolviéndose dramáticamente. Es Belzebuba. Gritó, agitándose para zafarse. El pastor Jeff registró el nombre sin reaccionar, asumiendo que era el nombre del demonio. Sin embargo, George y Mary se quedaron paralizados. La absurdidad de Belzebuba interrumpió su concentración. Sheldon, que no había leído mucho la Biblia, frunció el ceño confundido. No recordaba ningún demonio llamado Belzebuba. Missy, que había estado conteniendo la risa desde el principio, no pudo contenerla más y se echó a reír a carcajadas. El pastor Jeff, sin inmutarse, continuó su exorcismo. En el nombre de Jesucristo, te ato, Belzebuba, y a todos tus secuaces. No tienes poder aquí. Sal de esta nave y regresa a la oscuridad de donde viniste. Presionó el crucifijo contra la frente de Georgie. La risa de Missy se hizo más fuerte, captando finalmente la atención del pastor Jeff. Hizo una pausa y su mirada se dirigió al resto de la familia Cooper. Vio a Sheldon, completamente desconcertado, mirándolo con una mezcla de curiosidad e incredulidad.
George estaba de pie junto a ellos, con el rostro rojo de frustración. El rostro de Mary, mientras tanto, estaba pintado de vergüenza, como si se disculpara en silencio por toda la situación. Georgie Cooper, estás castigado. Rugió George finalmente, agotando su paciencia. Todavía tumbado en el suelo, Georgie miró a George con una sonrisa tímida. ¿Se acabó? Ay, tío. Pensé que seguiríamos con esto toda la noche. Georgie miró al pastor Jeff y añadió. ¿Puedes levantarte? Es una posición bastante incómoda. El pastor Jeff, aún en shock e incredulidad, no se movió. Su voz se alzó con frustración. ¿Qué pasa? Capítulo 9. Tercer punto de vista. Georgie, ¿te has bañado? Preguntó una mujer mayor, Connie, mientras miraba al joven a su lado. ¿Nunca te bañas? Bueno, casi nunca, añadió, mirando al hombre corpulento sentado al otro extremo de la mesa del comedor. Ay, no me mires, gruñó George, señalando a la mujer a su lado, Mary, que ya miraba a Georgie con su infame mirada de picadura. ¿Por qué estás aquí? Estás castigado un mes, dijo Mary, con evidente frustración. ¿Qué pasa? Preguntó Connie, arqueando una ceja mientras observaba la mesa. Siento que me he perdido algo entretenido, oh, no lo creerías, Mau. Georgie, tonterías, la voz emocionada de Missy fue interrumpida por su madre. Missy Cooper. Espetó Mary. ¿Qué? ¿Qué pasó? Preguntó Connie con ansiedad, despertando su curiosidad. Se giró hacia Sheldon, esperando que le diera una explicación detallada con su habitual tono excesivamente preciso. Georgie se comportó como un niño y les mintió a mamá, papá y al pastor Jeff, empezó Sheldon, ajustando su postura. ¿Por qué te llamas Belcebú, Georgie? No existe tal demonio en la Biblia ni en ningún otro lugar. Fue una broma, idiota, intervino Missy, sonriéndole a Sheldon. Oh, un chiste. Pero no tenía gracia, respondió Sheldon indignado. Cuéntamelo todo. Connie golpeó la mesa y volvió su mirada expectante hacia George. Con un largo suspiro, George contó toda la historia. Connie se rió tanto que se le saltaron las lágrimas. Le dio una palmadita a Georgie en la espalda mientras él seguía comiendo, sin inmutarse por el alboroto. Pero su risa se desvaneció cuando Georgie habló, notando la mirada severa de Mary fija en él. Estoy castigado, ¿no? Así que no tengo que rezar con ustedes, dijo Georgie encogiéndose de hombros. Ese no es el punto. Además, deberías estar en tu habitación ahora mismo. Regañó Mary. Ay, Dios mío. Murmuró Connie, percibiendo la tensión en el ambiente. Su risa se disipó por completo. No, replicó Georgie con calma. La cena familiar es algo mágico, así que debería estar aquí con ustedes. George levantó una ceja, intrigado, pero Sheldon se apresuró a intervenir, interrumpiendo el momento. ¿Qué tiene de mágico cenar en familia? Simplemente comemos y rezamos tomados de la mano, transmitiendo bacterias y gérmenes sin darnos cuenta, comentó Sheldon. Georgie señaló dramáticamente la mesa y a la gente que la rodeaba. Esto es mágico. Nunca se sabe qué va a pasar en un día. Por eso mamá reza y da gracias a Jesús. No sabemos, quizá mañana, miró a Connie. Somos solo 5, luego a Mary y George. O 4, o 3, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Oigan. Intervino alguien, pero todos entendieron el punto de Georgie. Sus palabras les resonaron. Así que deberías pasar 1 o 2 horas en esta mesa, comer con tu familia y estar agradecido por ello, dijo Georgie, mirando fijamente a Sheldon. Si no crees en Dios, simplemente agradece al universo por darnos oxígeno, vida o algo más. Sheldon asintió pensativo y Connie parpadeó sorprendida. George levantó su cerveza, mientras Mary suavizaba su expresión, mirando a Georgie con una renovada calidez. Bien, murmuró Mary, conmovida. En serio, ha cambiado, murmuró Connie. George añadió. Ya te lo dije. Pero Georgie interrumpió el emotivo momento. Caramba. Si no fuéramos tan pobres, podríamos haber grabado la cara pálida del pastor Jeff, Georgie Cooper. Exclamó Mary, pero la risa de Missy resonó, rompiendo la tensión. Pronto, todos se unieron, riéndose de lo absurdo del asunto. Incluso me hizo una canción. Le dijo Missy a Connie con una sonrisa radiante. Me encanta. Ay, mi nieto estrella, dijo Connie, arqueando las cejas juguetonamente hacia Georgie. No te olvides de mí cuando estés nadando en dinero.
Punto de vista de Georgie. El despertador sonó a las 5 de la mañana, despertándome con un gemido. Uf, odio esta sensación, el cuerpo de Georgie no estaba acostumbrado a despertarse tan temprano. Era mi primer intento de probar algo diferente. Levantarme temprano para correr. Me lavé la cara, me puse la ropa deportiva y salí. El mundo seguía en silencio. Todos dormían y el sol aún no había salido del todo. Aunque este cuerpo pertenecía a Georgie, un jugador de fútbol americano de preparatoria con un físico en forma natural, sabía que la disciplina era un desafío completamente diferente. Dios me dio una segunda oportunidad en este cuerpo, pero la responsabilidad de mejorarlo es completamente mía. Empecé a correr por el barrio, disfrutando del aire fresco de la mañana. Al llegar al parque, paré a hacer algunos ejercicios. Saltos de tijera, burpees, sentadillas con salto, abdominales, flexiones y planchas. Después, seguí corriendo de vuelta a casa. Cuando llegué, María ya estaba en la cocina. Buenos días. La saludé con un beso en la mejilla. Mary pareció un poco sorprendida, pero me dedicó una suave sonrisa. Buenos días, ¿dónde te has metido? Y sudando un montón. Solo salí a correr y entrené un poco, respondí, y luego me senté a la mesa. Mary me miró desconcertada, quizá no acostumbrada a ver a Georgie tan entusiasmado con esas cosas. Bueno, menos mal, dijo, y luego miró a George, que acababa de salir de su habitación. Quizás deberías acompañarlo, George, sintiendo que hablaban de él, miró a Mary con recelo antes de mirarme a mí, todavía sudado con mi ropa deportiva. ¿Qué tal si no? Respondió rápidamente. Mary suspiró. Deberías, es una actividad para fortalecer el vínculo con tu hijo. Miré a George, intentando convencerlo. Vamos, papá. Quizás un paseo divertido conmigo, o incluso con Sheldon y Missy. Luego añadí, más serio. ¿Sabes? Quizás algún día cante delante de miles de personas, y me señales con el dedo, diciendo, ese es mi chico. De repente, el ambiente se quedó en silencio. Noté que las expresiones de Mary y George cambiaron cuando las siguientes palabras salieron de mi boca, más profundas de lo que había planeado inicialmente. Pero no podrás hacerlo, porque morirás de un infarto. Y solo estarán allí Mau, Missy, Sheldon y mamá. Mary se estremeció y, conteniéndose, George me miró con el rostro duro, entre sorprendido y enojado. Pero no me detuve. Los miré y les dije, no quiero que eso pase. No quiero que Missy se derrumbe, que mamá llore ni que Sheldon pierda la confianza solo por haber perdido a alguien tan importante. Puedes cambiar eso. Solo tienes que intentarlo. Vi a María detenerse para llorar en silencio, pero George explotó. Georgie Cooper. Me gritó. No me hables así. Suspiré, intentando mantener la calma. No me retracto. Es tu decisión. Pero, por favor, cambia tus hábitos. Intenta hacer ejercicio. Deja de beber cerveza todo el tiempo, cállate la boca. George me señaló con severidad. No me mires así. Sabía que era terco. En la serie original, George sufrió un infarto leve y sobrevivió, pero nunca cambió. No quería que eso volviera a suceder. Bajé la cabeza. De acuerdo, dije en voz baja, sin querer agravar la situación. Sin decirle una palabra más, me levanté y fui al baño, dejándolos solos con sus pensamientos. Sabía que no iba a ser fácil, pero al menos lo había intentado. Tercer punto de vista. George y Mary observaron cómo Georgie se alejaba, de espaldas a ellos, sin decir nada. George suspiró profundamente y Mary lo miró con expresión compleja. No me mires así, murmuró George al notar su mirada. Tiene razón, George. Deberías parar, dijo Mary en voz baja, iniciando lo que sabía que podría convertirse en una discusión tensa. No me molesta su consejo, admitió George, pasándose una mano por el pelo. Pero, es la forma en que me miró cuando lo dijo. Como si supiera algo que yo desconocía. Como si no fuera solo una sugerencia, Mary asintió, con el rostro ensombrecido por la preocupación. Ella también lo había sentido. El peso de las palabras de Georgie. No era solo un consejo. Era más bien una advertencia. Una advertencia que parecía, definitiva. Buenos días. La voz de Missy interrumpió sus pensamientos. Entró arrastrando los pies en la cocina y se dejó caer en su asiento a la mesa del comedor, mirando a los dos adultos con recelo. ¿Qué pasa? Mary le sonrió rápidamente. Nada, cariño. Toma, desayuna primero. Missy refunfuñó, pero obedeció y empezó a comer su plato.
De repente, la voz de Sheldon resonó en el pasillo. Mamá. Georgie se está duchando. Mary suspiró profundamente y salió para escuchar la última queja de Sheldon. A solas con Missy, George se quedó mirando su café, absorto en sus pensamientos, solo para sentir la mirada de alguien sobre él. ¿Qué? Se quejó, mirando hacia arriba. Missy, mirándolo fijamente, se encogió de hombros. ¿Qué les pasa? No nos pasa nada malo, dijo George. ¿Ustedes dos se van a divorciar? Preguntó casualmente, llevándose una cucharada de cereal a la boca. George giró la cabeza hacia ella, su expresión pasó de la confusión a la irritación. No, no nos vamos a divorciar. Está bien, genial, dijo Missy con una sonrisa burlona, sin inmutarse. George puso los ojos en blanco, sacudió la cabeza y salió de la habitación, dejando a Missy sola para terminar su desayuno. Unos minutos después, Georgie entró en la cocina, sonriendo. Jeje, Missy levantó la vista, intrigada. ¿Por qué te ríes? Georgie sonrió con suficiencia y se apoyó en el mostrador. Así que, sostuve el cepillo de dientes de Sheldon en mi boca llena de espuma después de cepillarme los dientes con los míos. Missy se echó a reír. Sheldon te va a odiar por eso. Ese es el punto, dijo Georgie con una sonrisa pícara. Pero la cuestión es que no usé su cepillo de dientes. Solo le hice creer que sí. El cepillo está seco, pero se pondrá histérico de todas llenas. Eres malvado. Se rió Missy, disfrutando cada segundo de las travesuras de su hermano. Justo en el momento justo, la voz de Sheldon sonó detrás de Georgie. ¿Tú? ¿Qué? Dijo Georgie con inocencia, levantando las manos en señal de rendición. No usé tu cepillo de dientes. Sheldon lo miró con recelo. Mamá. Quiero un cepillo de dientes nuevo. Mary, al oír la conmoción, se volvió hacia Georgie con una mirada exasperada. Georgie Cooper, deja de molestar a tu hermano. Georgie se encogió de hombros y se acercó tranquilamente a Sheldon, quien se estremeció, listo para la siguiente broma que su hermano planeaba. Pero en lugar de hacer ninguna travesura, Georgie se inclinó y besó la cabeza de Sheldon. Lo siento, hermanito, dijo Georgie riendo, alborotando cariñosamente el cabello de Sheldon. En ese momento, me di cuenta de que no me gustaba que me besaran. Pero también sabía que mi hermano mayor me quería. Y, no lo odiaba. Sheldon adulto, el dulce sentimiento fue interrumpido por el sonido de una voz femenina burlona de fondo. Oh, la pequeña Shelly se está volviendo tímida otra vez. Basta, Penny. Replicó la voz de Sheldon, molesta, rompiendo el tierno ambiente. Capítulo 10. Tercer punto de vista. El coche avanzaba lentamente, y desde fuera parecía que no pasaba nada. No se oía ningún sonido, salvo el del motor y el escape, que se oía desde fuera. Dentro del coche tampoco había ruido. Ni siquiera la radio estaba encendida. George conducía con calma, mirando de reojo de vez en cuando a su hijo mayor, Georgie, que miraba por la ventana. George no decía nada, pero el silencio lo estaba volviendo loco. Georgie, llamó a su hijo, algo irritado. «MMM». Georgie lo miró con una sonrisa que hizo que George se sintiera un poco culpable. Sé lo que estás pensando, y sé a qué te refieres con eso. Georgie no dijo nada, seguía mirándolo para que terminara sus palabras. Pero no me hablas así, siento como si me estuvieras maldiciendo a morir, dijo George, negando con la cabeza. No, lo siento, pero dije lo que dije, respondió Georgie. No quiero que, ya sabes, por eso lo que dije fue tan duro. Eres un adulto, así que puedes tomártelo con calma y pensar con racionalidad, añadió Georgie, un poco molesto porque George no entendió lo que quería decir. Como dije, sé de qué hablas. Soy un tipo gordo con una cerveza siempre en la mano, me refiero a tu actitud hacia mí. Es grosera, respondió George. No soy Sheldon, que suelta lo que piensa, bueno o malo. Yo digo lo que es mejor para ti y para la familia, dijo Georgie, desviando la mirada esta vez. Sé lo que pasa si sigues viviendo así, me da un poco de pena. George no dijo nada y suspiró. Puso la mano sobre la cabeza de Georgie, alborotándole el pelo. No moriré hasta que hayas cumplido tus sueños. Georgie no respondió, pero se sintió un poco reconfortada por lo que dijo George. Entonces, ¿entrenarás conmigo? Quizás, algún día. Mi hermano dijo que tiene superpoderes. Si yo tuviera un superpoder, querría la capacidad de mover cosas con mi mente como el profesor Décimo, pero mi hermano afirma que puede leer las mentes, Sheldon adulto.
Punto de vista de Georgie. Bueno, después de que dijo eso, me sentí un poco mejor. Estuvimos discutiendo sobre cuándo George empezaría a hacer ejercicio, y suspiré cuando dijo que lo haría antes de cenar. Pero, claro, no dijo cuándo empezaría realmente. Caminé hacia mi aula y vi a Sheldon organizando su escritorio y sacando sus libros. Shelly. Grité para llamar su atención. Georgie, respondió. Me acerqué y me senté a su lado. ¿Recuerdas lo que dijo papá antes? Sheldon pensó en lo que había dicho su padre, pero parecía confundido. ¿Qué? ¿Cómo sabes lo que dijo papá antes? No te permitían escuchar nuestra conversación a escondidas. Soy inteligente. Claro que sé lo que papá quería decirte, dije, restándole importancia a su pregunta. No, no eres tan inteligente como yo, respondió Sheldon, despidiéndome. Papá quiere que te portes bien, ¿verdad? Dije, captando su atención de nuevo. Me miró con los ojos muy abiertos. No creías que supiera lo que papá iba a decir antes, ¿verdad? Y también sabes que antes estaba tocando la guitarra con Missy, así que tu conversación con papá no se oyó por culpa de mi canto. ¿Cómo? Preguntó Sheldon, ahora curioso por lo que quería decir. Bueno, es solo un niño. Déjame contarte un secreto, dije, inclinándome hacia Sheldon. Estaba un poco intrigado, así que se inclinó también. En realidad, puedo leer la mente, susurré, llevándome un dedo a los labios. Sheldon me miró con decepción. ¿En serio? Si alguien tuviera un superpoder cerebral, obviamente sería yo el elegido. ¿No me crees? Miré a mi alrededor. ¿Ves a ese tipo? Señalé a un hombre que estaba soñando despierto. Sheldon también miró. Está pensando qué hacer con su novia en su primera cita. Si ir al cine o simplemente cenar. Sheldon seguía mirándome con incredulidad. Finalmente, le grité al chico que señalé. Oye, Dave, mucha suerte con tu cita. El hombre salió de sus pensamientos y me miró. Creo que deberías ir al cine, intenta ver. Cuando Harry conoció a Sally, quizás tengas suerte esta noche, dije con una sonrisa. Dave seguía inseguro tras mi sugerencia. ¿Crees eso? ¿Es buena esa película? Sí. Céntrate en la película, y cuando te pregunte, intenta responderle con lo que quiere oír. Es una película romántica con menos lógica en la vida real, respondí, recordando la película. O sea, ¿cómo es posible que dos personas que no se han visto en años se reencuentren, rompan, se reencuentren, luego se acuesten juntos negando sus sentimientos, y se separen de nuevo? Sí, es bastante romántica, y a las chicas también parece gustarles. Está bien, gracias, amigo, dijo Dave, aunque claramente no sabía mi nombre. Me aparté de él y miré a Sheldon. ¿Ves? Sheldon no dijo nada, seguía boquiabierto. No entendía lo que acababa de pasar. Tras mirarnos a Dave y a mí varias veces, finalmente dijo, ¿cómo puedes hacer eso? Me señalé la cabeza. Sí, los chismes corren rápido en la escuela. Aunque no era la era de la tecnología avanzada ni de las redes sociales, la gente seguía encontrando maneras de difundir rumores y chismes. Aunque suene poderoso, solo puedo concentrarme en una persona a la vez. Y ahora mismo, estoy concentrando mis poderes en alguien, le susurré. Qué lindo. Parecía muy curioso e intrigado por mi historia. Verónica Duncan. Irá a la cafetería a almorzar más tarde y me preguntará, ¿por qué me llamaste linda ayer? Estás adivinando el futuro, no leyendo la mente de nadie. Quizás le duela el estómago y no quiera ir a la cafetería, o quizás esté a dieta. Lo que dices no tiene sentido, dijo Sheldon, pensándolo bien. Me toqué la barbilla, pensando en lo que dijo. Sí, tienes razón. Pero lo que digo es lo que ella tiene en mente ahora mismo. Sheldon asintió. Si tienes superpoderes, deberías usarlos para el bien. Podrías leer la mente de Stephen Hawking, aprender sobre el origen del universo y los agujeros negros, y compartir ese conocimiento conmigo, me susurró Sheldon. Pero negué con la cabeza. No puedo hacer eso. Leer su palacio mental me daría un dolor de cabeza tremendo. Incluso contigo, solo puedo rozar la superficie. Elogié a Sheldon, lo que, por supuesto, le hinchó el ego. Gracias por eso. Mi mente es como la de Stephen Hawking, dijo con orgullo. Fufu, sí. Me reí entre dientes. Volviendo al tema, deberías hacerle caso a papá, ¿vale? Intenta comportarte. Esta vez, hablé en serio, y Sheldon asintió. ¿Me escucharía Sheldon? Bueno, escuchó durante casi un cuarto de la clase.
A veces, quiso comentar lo que decía el profesor, pero se contuvo, recordando lo que le dije. Al final, no aguantó más y empezó a discutir con la maestra. Solo pude negar con la cabeza e intentar contenerlo. Tercer punto de vista, ¿qué te dije antes? Le preguntó Georgie a Sheldon. Pero cometió un error, y la señorita Ingram también olvidó algo importante. Bueno, puedes corregir a alguien sin menospreciarlo. También son humanos, Sheldon. Se sentirán avergonzados si los humillas. Deberían sentirse avergonzados. ¿Cómo pueden ser maestros si cometen esos errores? Las palabras de Sheldon se detuvieron cuando Georgie lo señaló con enojo. No le hables así a nadie. Aprende a respetar a los demás de ahora en adelante. Sheldon tragó saliva al oír a Georgie hablar con esa expresión. Si quieres corregir a alguien, hazlo sin menospreciarlo. Puedes hablar con él después de clase. Te lo agradecerá. O puedes señalarle su error sin que se sienta mal. Eso es lo mínimo. Puede que se moleste, pero se sentirá respetado por ti. Sheldon, un niño inteligente, entendió lo que Georgie decía. Pero su inteligencia se inclinaba hacia el sí, no hacia el ec. A diferencia de Missy, quien tenía una alta inteligencia emocional y podía captar al instante lo que la gente quería decir o los sentimientos que se escondían tras sus palabras. Sé que eres un genio, pero no eres el único en este universo. Si fueras a China, podrías ser humillado por ellos, y entonces entenderías cómo se sienten. Sheldon simplemente asintió, comiendo el almuerzo que Mary le había preparado. Georgie sonrió al verlo asentir. Perdón si soné duro, pero necesitas ver el mundo fuera de tu cabeza, fuera de tu imaginación. Sheldon miró a Georgie y asintió de nuevo. Justo cuando iba a decir algo, la voz de una chica los interrumpió. Georgie. Georgie y Sheldon se giraron hacia la voz. Verónica, ¿qué pasa? La saludó Georgie con una sonrisa. ¿Por qué me llamaste hermosa y linda ayer? Preguntó Verónica, sentada a su lado. Miró a Georgie con el ceño fruncido. Sus palabras de ayer aún la rondaban en la mente. ¿Por qué? ¿No puedo decir la verdad en este mundo? Dijo Georgie, sin dejar de sonreír. Es la verdad. Eres hermosa. Sheldon, observando el intercambio, murmuró en voz baja. De ninguna manera. Aprendí algo nuevo ese día, mi hermano también puede predecir el futuro. Sheldon adulto. Fin del capítulo 10.